Si portabas el arma automática de escuadrón más potente de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, tu esperanza de vida se reducía a apenas media hora en cuanto iniciaba el combate. Así, se calculaba la supervivencia promedio para un artillero de la BAR. Los alemanes lo descubrieron de inmediato. La forma más rápida de neutralizar un pelotón estadounidense era eliminar primero al soldado que empuñaba el fusil automático. Sin embargo, el campo de batalla era solo una faceta sombría de la historia de esta arma. Antes de que regresara para infundir terror en los alemanes durante el Segundo Conflicto Mundial, la BAR se convirtió en el instrumento predilecto de los criminales más sanguinarios de Estados Unidos, perforando vehículos policiales y agentes en los años más turbulentos de la Prohibición. Ahora, antes de explorar por qué los alemanes terminaron detestando y temiendo tanto este armamento, debemos comprender el desafío que pretendía resolver desde su origen. Eso nos lleva de vuelta a las trincheras de la Primera Guerra Mundial, donde las unidades de infantería en ataque se topaban con una pesadilla que ninguna arma convencional podía remediar. El inconveniente principal radicaba en el momento preciso. La artillería podía martillar las posiciones enemigas antes de un asalto, sofocando a los defensores y obligándolos a mantenerse agachados. Pero ese bombardeo tenía que cesar justo antes de que las tropas aliadas salieran de sus posiciones. De lo contrario, estarías bombardeando a tus propios compañeros mientras avanzaban. Y en ese intervalo entre el cese del fuego artillero y el momento en que los atacantes llegaban a la trinchera rival, los defensores, que se habían refugiado en búnkeres, emergían, instalaban sus ametralladoras y masacraban oleada tras oleada de soldados expuestos en terreno descubierto. Las tácticas clásicas de fuego y movimiento, en las que una parte de la unidad dispara mientras el resto progresa, ralentizaban el avance y limitaban la intensidad del fuego enemigo, ya que solo una fracción de las fuerzas disparaba en cada instante. Lo que las Fuerzas Armadas requerían era un método para sostener un tiroteo ininterrumpido, mientras toda la línea de asalto avanzaba en conjunto. Los franceses propusieron una solución incompleta con la Chauchat. Seguramente la conoces, y no precisamente por elogios. Pero un aspecto de la Chauchat que suele pasar desapercibido es este. Fue la primera arma que demostró que un solo soldado podía transportar potencia de fuego automática durante un ataque. Las unidades francesas empleaban equipos Chauchat no solo para un fuego general, sino como cazadores móviles de nidos de ametralladoras, aproximándose a posiciones enemigas con granadas y ráfagas automáticas para destruirlas. La idea funcionaba, pero su implementación dejaba mucho que desear. Disparar la Chauchat desde la cadera resultaba torpe. Su sistema de retroceso largo generaba un impulso irregular que se oponía al tirador, y las piezas externas se enganchaban en todo. Los soldados estadounidenses que recibieron versiones adaptadas al calibre .30-06 enfrentaron problemas de fiabilidad aún peores. Así, aunque los franceses habían validado que las armas automáticas portátiles podían transformar las tácticas de asalto de infantería, no habían creado la herramienta perfecta para ello. Por supuesto, existían ametralladoras pesadas, pero su peso, las necesidades de refrigeración y el requerimiento de tripulaciones completas las convertían en armas defensivas. Era imposible avanzar por la tierra de nadie arrastrando una Maxim refrigerada con agua. El ejército de Estados Unidos evaluó opciones alternativas, como la ametralladora ligera francesa Berthier, que en realidad mostró buenos resultados en pruebas con el Cuerpo de Marines y el Ejército en 1917. Pero dificultades de fabricación y presupuestarias sepultaron ese proyecto. Al final, la responsabilidad de diseñar un fusil automático específicamente para lo que denominaban fuego de marcha recayó en John Moses Browning. Para entonces, Browning acumulaba décadas de experiencia en el diseño de armas de fuego en diversos sistemas. Si alguien podía resolver este dilema, era él.
Lo que Browning envisionaba era algo muy concreto: un fusil portátil por un hombre, cargado con cartuchos .30-06, apto para fuego semiautomático y totalmente automático, resistente al barro y la suciedad, fiable en las peores circunstancias y alimentado por un cargador más grande que el de los fusiles de servicio estándar de 5 rondas. La capacidad del cargador se fijó en 20 cartuchos para uso en tierra. Se probaron cargadores de 40 rondas, pero resultaron demasiado voluminosos para disparos en posición prona y se descartaron en su mayoría. Ahora, este es el concepto táctico en torno al cual se diseñó toda el arma, y es crucial porque aclara por qué la BAR original operaba de esa manera. Un grupo de soldados armados con BAR avanzaría hacia una posición enemiga, disparando principalmente desde la cadera y en modo semiautomático. El objetivo era generar suficiente fuego para mantener a los defensores inmovilizados, mientras la línea de asalto acortaba distancias. No se trataba de acertar a blancos específicos en ese momento. Se buscaba obligar a cada alemán en esa trinchera a cubrirse, en lugar de dispararte. Luego, una vez que el asalto llegaba a corta distancia, se activaba el selector a fuego automático completo para ráfagas breves e intensas en la fase final del avance y el combate cuerpo a cuerpo en las trincheras subsiguiente. Este enfoque se ha comparado incluso con la idea posterior de fusil de asalto, es decir, un arma empleada principalmente en fuego semiautomático controlado, pero con opción automática para situaciones cercanas. La diferencia clave es que la BAR lo lograba con un cartucho de potencia completa .30-06, mientras los rifles de asalto posteriores se diseñaron en torno a municiones intermedias que resultaban mucho más manejables en fuego automático. La BAR exigía a los soldados lidiar con un retroceso considerable, pero a cambio ofrecía un poder de detención y un alcance que las balas más livianas no podían igualar. Un aspecto interesante es el diseño del selector de fuego. Browning lo hizo intencionalmente rígido, demandando un esfuerzo real para cambiarlo, a menudo requiriendo 2 dedos o incluso ambas manos. El selector pasaba de la posición de seguro, la más cercana al tirador, hacia adelante para el modo semiautomático, y luego otra vez hacia adelante para el automático. Pasar de semiautomático a automático era sencillo gracias a un tope con resorte, pero regresar a seguro necesitaba una fuerza intencional. De esta forma, un soldado que cambiara modos bajo presión no podía terminar accidentalmente en una posición insegura y dejar su rifle inoperable en el peor momento posible. La BAR original pesaba alrededor de 16 libras. Comparémoslo con la ametralladora Lewis, que superaba las 20 libras. Esa diferencia era crucial porque disparar desde el hombro formaba parte de las funciones previstas para la BAR. No era factible disparar una Lewis desde el hombro de manera realista, pero la BAR se concibió para ello en situaciones que demandaban tiros precisos. Las miras provenían directamente del rifle Enfield de 1917, que contaba con un excelente sistema de mira trasera de apertura para disparos precisos a distancia moderada. La producción se convirtió en un caos por sí sola, involucrando a 3 empresas distintas: Colt, Winchester y Marlin. Hubo disputas contractuales, retrasos en la fabricación y, en un momento, el propio Browning se negó a participar en demostraciones de Winchester sobre su diseño debido a rencores previos entre ellos. Al final de la guerra, existían aproximadamente 52.000 BAR M1918 y unas 48.000 se enviaron al extranjero antes del armisticio. Aunque las BAR llegaban a Francia en el verano de 1918, con al menos 17.000 en territorio para finales de julio, las unidades estadounidenses a menudo seguían usando los Chauchat en el frente, mientras las BAR se acumulaban en reservas. Y esto fue deliberado. El general Pershing
temía que un uso limitado inicial permitiera a las fuerzas alemanas capturar ejemplares, entender su funcionamiento y quizás comenzar a fabricar sus propias versiones. En ese entonces, los comandantes aún anticipaban que la guerra se extendería hasta bien entrado 1919, con ofensivas mayores planeadas para la primavera en ambos bandos. Pershing veía la VAR como un arma potencialmente decisiva y no quería revelarla prematuramente. Su estrategia era desplegarla en grandes cantidades de golpe, equipando divisiones enteras simultáneamente en lugar de introducirla gradualmente en combate, donde los alemanes podrían capturar una y analizarla. El primer uso en combate real ocurrió el 22 de septiembre de 1918, justo antes de la ofensiva del Meuse-Argonne. Los informes iniciales indicaban que funcionaba de manera excepcional al disparar, siendo más fácil de controlar y efectiva que el Chauchat, lo cual, para ser francos, no era un logro difícil. Dado que los enfrentamientos seguían siendo poco frecuentes y el rifle tenía un tiempo limitado en el campo, las pruebas tempranas a menudo evaluaban su resistencia al barro de las marchas y la falta de limpieza, en vez de combates prolongados. Los datos revelaban que las VAR eran mucho menos propensas a ser abandonadas durante avances en comparación con otras armas automáticas. Cuando las armas más ligeras fallaban en medio de un asalto, los soldados solían dejarlas atrás en lugar de detenerse a repararlas. Mientras que 400 Chauchat se perdieron en operaciones similares, solo 72 VAR sufrieron el mismo destino. La VAR venía con su propio equipo de tela web dedicado. Existían 3 cinturones distintos, uno para el tirador, otro para el primer asistente y uno más para el segundo asistente. El cinturón del tirador era el más curioso, ya que incluía una copa metálica en el lado derecho, hecha específicamente para sostener la culata de la VAR durante el fuego en marcha. Disparar desde la cadera mientras se avanzaba no era una improvisación de los soldados, era doctrina oficial. Desde los primeros choques, la VAR aterrorizaba a los alemanes, que nunca habían visto ni oído nada parecido. Las unidades estadounidenses reportaron la captura de muchos prisioneros que estaban simplemente demasiado conmocionados por el nuevo arma para seguir luchando. El armisticio acortó el periodo en que la VAR podría haber demostrado su valía por completo en esa guerra, pero se sentó las bases para su temida reputación. Sin embargo, antes de que la VAR volviera a infundir terror en los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, jugaría un papel en algunos de los eventos más sombríos de los años de entreguerras. Y estos no tenían nada que ver con el servicio militar. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, esas 52.000 VAR M1918 reposaban en depósitos militares y arsenales de la Guardia Nacional por todo Estados Unidos. Las instalaciones de la Guardia contaban con personal a tiempo parcial y seguridad deficiente, lo que las convertía en blancos fáciles. Y durante los años más violentos de la Prohibición, los criminales más infames de América aprovecharon al máximo esa oportunidad. Clyde Barrow convirtió la VAR en su arma emblemática. La prefería sobre la subametralladora Thompson porque el cartucho .30-06 podía perforar las puertas y guardabarros de acero grueso de los automóviles de los años 1930. Algo que el 45 ACP de la Thompson no lograba de forma confiable, lo cual resultaba útil en tiroteos con policías que se ocultaban detrás de sus vehículos. El 7 de julio de 1933, Clyde y Buck Barrow irrumpieron en un arsenal de la Guardia Nacional en Enid, en Oklahoma. Robó 5 barras, 46 pistolas, Colt, 45 y 10.000 cartuchos de munición. Clyde alteró sus armas hurtadas acortando el cañón y el tubo de gases, cortando la culata justo detrás del mango de la pistola y soldando 3 cargadores de 20 rondas para contar con 60 disparos antes de recargar. En esencia,
estaba creando versiones rudimentarias de lo que Colt comercializaría después como el Monitor. El poder de fuego del grupo Barrow resultaba demoledor frente a las fuerzas del orden equipadas solo con revólveres y escopetas. Durante un tiroteo en 1933 en Joplin, Missouri, Bonnie Parker proporcionó fuego de cobertura con una BAR mientras la banda eliminaba a 2 agentes. Un sargento de la patrulla de carreteras recordó que esa mujer de cabello rojo intenso le cubrió el rostro de astillas desde el otro lado del árbol con una de esas armas. Cuando finalmente emboscaron a Bonnie y Clyde en mayo de 1934, su automóvil contenía 3 BAR automáticas completas y 100 cargadores de 20 rondas cargados. Esta oleada de violencia impulsó directamente la Ley Nacional de Armas de Fuego de 1934, que impuso un impuesto de $200 a las ametralladoras. Hoy eso no parezca gran cosa, pero en 1934 equivalía a unos $4.700, una cifra intencionalmente elevada para que la mayoría no pudiera pagarla. Colt contestó diseñando el monitor R80, especialmente para las fuerzas policiales, con un cañón de 18 pulgadas, que redujo el peso a solo 14 libras. A finales de la década de 1930, con una nueva guerra asomando en el horizonte, el ejército de Estados Unidos optó por modernizar la BAR. Ahí es donde las cosas comenzaron a torcerse, de formas que impactarían a los soldados durante las siguientes 2 décadas. La M1000 918A2, adoptada en 1938, representó un cambio radical en la concepción del ejército sobre la BAR. Eliminaron por completo el fuego semiautomático y lo sustituyeron por 2 velocidades automáticas: lenta, de 300 a 450 disparos por minuto, con un amortiguador hidráulico, y rápida, de 500 a 650 disparos por minuto. El reductor de cadencia era un mecanismo complejo que se atascaba si no se limpiaba con frecuencia, lo que en condiciones de combate ocurría todo el tiempo. Estas modificaciones también incrementaron el peso. De las originales 16 libras pasó a casi 20, al agregar el bípode, el supresor de destello y la culata abatible con monopió. La mira trasera tipo apertura, al estilo de la Primera Guerra Mundial, que era bastante efectiva para disparos precisos, fue reemplazada por un sistema diferente que muchos consideraban menos práctico. La culata se rediseñó para tiro prono. En realidad, el ejército intentaba convertir la BAR en una ametralladora ligera, pero la mayoría de estos ajustes empeoraron sus fortalezas originales sin lograr que se convirtiera en una verdadera ametralladora ligera. El bípode ilustra perfectamente el problema. Sumaba casi 3 libras a un arma que ya rozaba las 20, y al montarse en el muzzle, provocaba flexión en el cañón que afectaba la precisión. Los soldados en el terreno solían hallarlo más molesto que útil. El cañón fijo era el defecto mayor en comparación con ametralladoras ligeras auténticas. A diferencia de la Bren británica o las MG-34 y MG-42 alemanas, los artilleros estadounidenses no podían cambiar cañones sobrecalentados en fuego sostenido. La precisión caía drásticamente tras disparos prolongados, y la única solución era restringirse a ráfagas controladas. Lo irónico es que FN en Bélgica había propuesto al ejército de Estados Unidos. Su diseño de cañón intercambiable rápido y un reductor de cadencia mejorado entre 1938 y 1939. Pero lo rechazaron porque no encajaba con los receptores existentes de la M1918. Entonces, ¿qué hicieron los soldados con todas esas mejoras? Las quitaron. El teniente coronel John George relató que 2 semanas después de llegar a Guadalcanal, habían descartado todos los accesorios, incluido el bípode, y usaban las armas completamente desnudas, tal como las había concebido el viejo John Browning originalmente.
La producción de la Segunda Guerra Mundial alcanzó unas 190.000 unidades. La doctrina de entrenamiento posicionaba a la VAR como el único arma automática del pelotón, con un equipo de 3 hombres: el tirador, el ayudante y el portador de munición. El tirador llevaba 220 rondas en 11 cargadores de 20, mientras el ayudante transportaba más cargadores y estaba preparado para asumir el control si el tirador caía. Esa es la palabra clave: sí, no cuándo. Todos los miembros del pelotón recibían entrenamiento básico en la VAR, porque el ejército anticipaba que los tiradores designados sufrirían bajas. La VAR era lo más peligroso de llevar, ya que neutralizarla eliminaba la capacidad del pelotón entero para fuego de supresión. Así, todo alemán que avistara un pelotón estadounidense sabía precisamente a quién disparar primero. Un informe de inteligencia señalaba que en todos los combates de infantería, el enemigo priorizaba constantemente la VAR del pelotón. Los alemanes capturaban VAR estadounidenses y las incorporaban a su servicio. También empleaban VAR fabricadas en Polonia, capturadas en la invasión de 1939, y las siguieron usando hasta el final de la guerra. Unas 20.000 estaban en servicio polaco antes de que los alemanes ocuparan el país. Para tener una idea de lo que enfrentaban realmente los estadounidenses, la mayoría de los soldados alemanes portaban rifles de cerrojo Kar 98. Armas como la STG-44 o la FG-42, que podrían verse como aproximadamente equivalentes a. En cuanto a lo que intentaba lograr el VAR, los resultados fueron mucho más modestos en términos de producción. Solo se fabricaron alrededor de 7.000 unidades del FG-42. El STG-44 llegó a unas cientos de miles, pero el rifle de cerrojo K-98 superó los 14 millones de ejemplares, lo que resalta la enorme diferencia de escala. Las escuadras alemanas se organizaban en torno a sus ametralladoras MG-34 y MG-42, con los fusileros presentes principalmente para respaldar y defender al equipo de la máquina. Así, aunque esas ametralladoras alemanas diseñadas específicamente superaban al VAR en fuego automático sostenido, este último podía superar a varios soldados germanos equipados con rifles de cerrojo heredados de la guerra anterior. Ahora, permítanme contarles sobre algunos de los hombres que portaron este arma y lo que hicieron con ella para avivar aún más el odio alemán. Charles Lopp, de la 82ª Airborne, se convirtió en el único soldado de esa división en recibir la Medal of Honor durante la campaña de Normandía. Su pelotón se vio atrapado en una situación de destrucción total. Entonces, Lopp tomó una decisión que todos en la unidad sabían que implicaba su muerte. Salió de la cobertura y se arrodilló en medio del camino, totalmente expuesto, disparando su VAR para cubrir la retirada de sus compañeros. Recibió impactos casi de inmediato, pero siguió lanzando ráfagas una tras otra hasta que finalmente cayó. Sus camaradas hallaron más tarde el suelo alrededor de su posición cubierto de alemanes muertos y armas automáticas destruidas. Wilson Watson, de la 3rd Marine Division, ganó el apodo de regimiento de un solo hombre en Iwo Jima. Durante 2 días, en febrero de 1945, eliminó a 60 soldados japoneses, disparando desde la cadera mientras asaltaba búnkeres tal como John Browning había concebido originalmente el fuego de avance. Escaló una pendiente escarpada bajo intenso fuego enemigo, llegó a la cima y mantuvo su posición durante 15 minutos hasta agotar por completo su munición. Y luego estaba Henry Shower, de la 3rd Infantry Division, quien realizó lo que algunos consideran la mayor demostración de puntería con un VAR en toda la guerra. En combates en Italia, avanzó 30 yardas directamente hacia el fuego enemigo. Se detuvo mientras 4 fusileros alemanes le disparaban y los abatió a todos con 4 ráfagas a distancias variadas. Después, derribó a 2 ametralladores a 60 yardas con una sola ráfaga,
seguida de otros 4 alemanes a 500 yardas, con disparos precisos. Al día siguiente, aniquiló a una tripulación de 4 hombres en una ametralladora a 80 yardas, mientras obuses de tanque caían a menos de 20 yardas de su posición. Sus compañeros empezaron a llamarlo Krauter. En el terreno de setos de Normandía, el Bar demostró ser vital para el combate a corta distancia, donde a menudo no se veía más allá de 100 metros. El fuego automático pesado se consideraba la mejor forma de desalojar a los defensores de los setos, y los soldados suplicaban, pedían prestado o robaban bars adicionales siempre que podían, para contrarrestar el poder de fuego alemán. Frente a las cargas Banzai japonesas en el Pacífico, el fuego automático del Bar frecuentemente marcaba la diferencia entre mantener una posición y ser arrollados. Los marines lo comprendieron bien, y, para el fin de la guerra, habían incrementado los Bar de 513 por división en 1943 a 867 por división en 1945, formando escuadras de 13 hombres con 3 equipos de fuego, cada uno con su propio bar. Las condiciones tropicales trajeron sus propios desafíos. El cilindro de gas, que nunca se actualizó a acero inoxidable, se oxidaba por completo debido a la munición M2, con cebador corrosivo si no se desarmaba y limpiaba diariamente. Las culatas de madera se pudrían en la humedad, lo que llevó en 1942 a la introducción de culatas de plástico fabricadas por Firestone Rubber. Y el cargador de 20 rondas seguía siendo un dolor de cabeza constante, vaciándose en unos 2 a 4 segundos de fuego sostenido y obligando a recargas frecuentes, mientras que las armas alemanas de cinta podían disparar 250 rondas o más sin interrupción. El Bar permaneció en servicio como el arma automática principal de escuadra durante la Guerra de Corea, y algunos afirman que aún se usaba en los primeros años de Vietnam por soldados que preferían su potencia de fuego sobre opciones más modernas. La ametralladora M60 se adoptó formalmente en 1957 como el reemplazo definitivo, cuando las limitaciones del Bar finalmente lo alcanzaron. El cañón fijo, el cargador de 20 rondas, el peso y la necesidad de adaptarse al nuevo cartucho estándar de la OTAN, 7,62 por 51 milímetros. Así, un arma concebida para el fuego de avance en las trincheras de 1918, terminó sirviendo hasta Corea en un rol completamente distinto al que Browning jamás imaginó. Y le tomó al ejército casi 40 años decidir finalmente jubilarla.